Bueno, es una gran alegría poder comunicarme con todos nuestros colegas de las diversas partes del mundo, con un milagro que es justamente este doctor Neo, que nos permite concomitantemente, a través de un control en Buenos Aires, yo sentado cómodamente en mi casita, para poder expresar las cosas de esta primera aula. Es una gran alegría tener todos aquí juntos. Espero cuando termine mi presentación, las dudas que puedan surgir, me gustaría mucho responderlas. Esta es la primera clase, la primera aula de una serie que iremos a hacer durante este año de la electrovectocardiografía. Este primer tema, nociones de la electrofisiología celular, es un tema que la gente en general se siente un poco lejos de ella porque le parece difícil, etc. Pero creo que ahora podré mostrar la importancia de entender esto para entender en profundidad la electrovectocardiografía. Muy bien. Bueno, aquí nosotros tenemos representados un galvanómetro. El galvanómetro es un aparato que registra la diferencia de potencial existente entre dos puntos. En este caso en especial, vean ustedes que el extremo A y el extremo B del galvanómetro se encuentran localizados por fuera de la célula cardíaca. Esto que está en azul aquí es la membrana celular llamada también sarcolema, o sea, la membrana celular del cardiomiocito. En condición de reposo, la célula tiene cargas predominantemente positivas por fuera y predominantemente negativas por dentro. Si yo coloco el electrodo A y el B por fuera de la célula, la aguja de este galvanómetro no se moverá porque ambos electrodos están localizados en el extracelular, o sea, no existe diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Reparen ustedes que aquí diseñamos el potasio y el sodio y las proteínas. El potasio, como ustedes pueden ver, dentro de la célula está en una alta concentración. Existen 150 miliequivalentes por litro de potasio dentro de la célula y apenas 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. Quiere decir que el potasio es vamos a llamarlo así, el rey de la célula. Todo lo contrario ocurre en reposo con el sodio. Vean ustedes, el sodio extracelular es predominante. Existen 142 miliequivalentes por litro de sodio y apenas 15 miliequivalentes por litro de sodio dentro de la célula. Entonces, el sodio es un catión. Siendo un catión, él procura el medio opuesto, o sea, existe un gradiente eléctrico que llama el sodio para adentro. Y además de eso, por ser mucho más concentrado afuera que adentro, existe un gradiente osmótico que llama el sodio hacia el interior celular. De manera que en relación al sodio, existe un doble gradiente que llama el catión hacia el intracelular. Un gradiente eléctrico y un gradiente osmótico, porque de él hay mucho mayor concentración por fuera. Ahora nos preguntamos, ¿por qué razón es predominantemente negativo dentro y predominantemente positivo fuera en el reposo?
fundamentalmente por la presencia de gran cantidad de proteínas en el intracelular. Las proteínas se disocian tanto positivas cuanto negativas, por lo tanto son llamadas anfóteras, o sea, tienen capacidad de ser cation o anion, pero en el pH celular disociarse más como negativas. Esa es la razón por la cual predomina la negatividad por dentro de la célula. Ahora, en esta figura, nuevamente, yo ahora esta vez coloqué el cabo del electrodo A y B adentro de la célula. Entonces el galvanómetro continuará marcando 0 porque no hay diferencia de potencial. Ambos se encuentran dentro de la célula. Entonces, lógicamente, no habrá movimentación de la aguja del galvanómetro. Pero si ahora yo coloco el cabo A fuera y el B dentro, inmediatamente el galvanómetro marcará una diferencia de potencial entre el extra y el intracelular en el reposo, en media para las fibras rápidas de menos 90 milivoltios. Esa diferencia que existe entre el extracelular y el intracelular en el potencial transmembrana de reposo. ¿Ok? En este caso un electrodo está dentro de la célula y el otro está afuera. La aguja del galvanómetro se mueve señalando la diferencia de potencial existente entre ambas situaciones, interna y externa. Entonces ahí tenemos una célula llamada rápida, veremos cómo son las células después, del corazón en reposo, cuya diferencia de potencial es de orden de 90 milivoltios. Vean ustedes la concentración normal de electrolitos para afuera y para adentro. Reparen ustedes que el potasio encuéntrase en gran cantidad dentro de la célula. Por lo tanto, decimos que el potasio es el rey de la célula, el rey de la célula. Y totalmente diferente del extracelular, que es extremadamente pequeña la cantidad. Y el rango es muy estrecho, entre 3,5 y 5,5. Pequeñas variaciones fuera de esos valores, estamos en hipo o hipercalemia, que es una situación que puede dar riesgo de muerte súbita. Entonces es extremadamente importante, el organismo se defiende a través de la salida de potasio de la célula, fenómeno conocido como hipocalidicea, cuando se pierde potasio por la orina, por ejemplo en el uso de diuréticos de alza. Todo lo contrario, el sodio, como habíamos dicho, 140 afuera y 15 adentro. El calcio es más, el tenor de calcio intracelular es mucho más alto dentro de la célula. Esto es muy importante porque el calcio es fundamental en el fenómeno de la contracción muscular, el inotropismo cardíaco. El magnesio también tiene su importancia, aunque menor. El anión cloruro se encuentra por fuera 110 a 120 y por dentro apenas 5 a 8. Y las proteínas, como ustedes pueden ver, hay mucho más afuera que adentro. También están los bicarbonatos y los fosfatos en distintas concentraciones. Bueno, esto que parece confuso es extremadamente simple. Aquí ustedes pueden ver el potencial de acción de una fibra rápida en la membrana. La fibra rápida tiene 5 fases bien definidas. La fase 0 está aquí, la primera fase, la fase 0, es la fase de despolarización y corresponde al complejo QRS en los ventrículos y a la onda P en los aurículas. La fase 1, 2, 3 y 4
son fases de repolarización. O sea, la despolarización es apenas la fase 0 y la repolarización fases 1, 2, 3 y 4. En la fase 1, en las fibras rápidas, en el epicardio principalmente, existe una muesca llamada notchet. Esa muesca es muy marcada cuando hay alta concentración del canal de salida de potasio inicial, llamado canal hito, principalmente el hito rápido o hito 1. Existe un hito lento o hito 2 y existe también cloruro saliendo en la fase 1. Esa fase 1 corresponde al punto J del electrocardiograma, es decir, el fin del QRS e inicio del segmento ST. En ese punto, J viene del inglés junction. Aquí nos tenemos la fase 2, que es llamada fase plató o dome. Corresponde al segmento ST del electrocardiograma. Aquí la fase 3, que corresponde a la salida de potasio a través de canales lentos y rápidos. O sea, un canal de potasio inicial de salida tardío, IKS, slow, lento, e IK rápido, salida rápida de potasio al final. Este último, ultra rápido, no se encuentra en las células de ventrículo. Él es exclusivo de las células auriculares. Estos canales, lento, rápido y ultra rápido, se conocen como Delayed Rectified Current, o sea, canales demorados rectificadores de potasio. Reparen ustedes que aquí está el potencial transmembrana de reposo, que en la fibra rápida es de orden de menos 90 milivoltios. Cuando el potencial alcanza aproximadamente menos 70 milivoltios, aquí se abre súbitamente un canal que da pasaje al sodio hacia el intracelular. Es el canal de sodio. Ese canal de sodio es un canal tetramérico, que ya veremos cómo es él, que permite la súbita entrada del catión dentro de la célula, llamado por el doble estímulo eléctrico y osmótico, el doble gradiente eléctrico y osmótico que llama al sodio hacia adentro. Bueno, aquí está representada la característica de las fibras lentas. Las fibras lentas se localizan en los siguientes lugares: en el nódulo sinoatrial de Katie Flack, en el nódulo atrioventricular de Taguara y en los anillos mitrotricuspídeos. Ahí, en esas áreas, se encuentra este tipo de células. Estas células tienen un potencial de transmembrana de reposo mucho menos negativo, menos 55 milivoltios, no como menos 90 como el rápido. El potencial liminar también es mucho menos negativo, da orden de menos 45 milivoltios, y la fase 0 no es dependiente de sodio, es calcio lento dependiente en fase 0. Y otra característica, que la fase 1 y 2 no se ven, no se observa. Y una característica marcada es que la fase 4, llamada potencial diastólico final, ella es bien íngreme ascendente, principalmente en el nódulo sinusal, entonces tiene un gran automatismo. Entonces estas fibras tienen una velocidad muy lenta de conducción, pero también tienen un enorme automatismo, principalmente el nódulo sinusal. Veamos la comparación. Aquí están comparándose las fibras rápidas que habíamos visto y las lentas. La localización. ¿Dónde se localizan las rápidas? En el músculo auricular, en el músculo contráctil ventricular, en los haces internodales
interatrial, los tres haces, el fascículo de Bachmann que activa la aurícula izquierda, el haz de His, la rama derecha e izquierda del haz, las divisiones o fascículos y en las arborizaciones de Purkinje. En todos esos territorios tenemos fibras rápidas, en tanto que las fibras lentas se encuentran dentro del nódulo sinusal, del nódulo AB y en los anillos mitrotricuspídeos. La cinética es rápida y aquí es lenta. La fase 0 característicamente es amplia, de menos 90 más 30, amplia y rápida. O sea, la amplitud es de 110 milivoltios y la velocidad de conducción es enorme, da orden de 500 a 4000 milímetros por segundo, o sea, medio metro a 4 metros por segundo. Las fibras lentas son estrechas y tienen apenas 70 milivoltios, y la velocidad de conducción es muy lenta, no llega a 1 metro por segundo. O sea que la conductibilidad o dromotropismo es ínfima. La fase 0, la fase 0, que corresponde a la despolarización, puede ser bloqueada por una toxina llamada tetrodotoxina, rica en un pez japonés llamado pez globo. Esto es una iguaría muy apreciada en Japón, pero hay que saber preparar el pescado, porque si uno corta erradamente puede matar a la persona por la tetrodotoxina. Está dentro del pez japonés. También los antiarrítmicos de la clase 1, 1A, 1B y 1C, bloquean en las fibras rápidas. Ahora, las fibras lentas se ven bloqueadas por el calcio, manganeso, cobalto, níquel, los antagonistas de esto. La fase 1 está presente en las rápidas por un entalle muy grande llamado notch o escotadura, le decimos nosotros en español, y no es visible en las fibras lentas. La fase 2 es horizontal, un plató, se llama también dome en la fibra rápida, corresponde al segmento ST y no es visible en las fibras lentas. El potencial diastólico transmembrana es muy negativo en las rápidas, de menos 90 milivoltios, y apenas de menos 55 en las lentas. El potencial liminar es de menos 70 en las rápidas y apenas de menos 45 en las lentas. Y la inversión del potencial, denominado overshoot o crista de Libot, puede ser de más 20 y aquí puede estar ausente o llegar a menos 15 raramente. Y el tipo de respuesta en la rápida es todo nada, y aquí depende de la intensidad del estímulo aplicado. Entonces recuerden eso, mucha velocidad de conducción, poca velocidad, poco automatismo, mucho automatismo. Entonces, veamos las células cardíacas. Las células cardíacas, esto es extremadamente importante para entender la patología futura, de saber que las células del corazón se agrupan en dos grandes categorías aquí escritas en rojo. Automáticas, cuando la fase 4 es ascendente, y no automáticas, cuando la fase 4 es estable. ¿A dónde encontramos células automáticas? Encontramos células automáticas lentas en el nódulo sinusal de Katie Flack y en el nódulo de Tawara. Y encontramos también automáticas en las células de His-Purkinje. Ahora, son no automáticas aquellas células que tienen una fase 4 estable. Son las obreras, contráctiles atriales y contráctiles ventriculares. El ventrículo ha sido dividido fisiológicamente en 3 camadas extremadamente importantes, como si tuviéramos un sándwich.
El epicardio es el pan de afuera, el endocardio es el pan de adentro, y el jamón y queso el midmiocardio. En el midmiocardium existen, y aquí es muy importante que se acuerden, que existen unas células particulares con características electrofisiológicas completamente diferentes, llamadas células M. Si yo hago una biopsia, no puedo distinguirla de las otras células desde el punto de vista histológico, pero sí puedo distinguirlas desde el punto de vista electrofisiológico. Veamos. Aquí nos tenemos representada la activación inicial en el nódulo sinoatrial de Katie Flack. Ese nódulo tiene un aspecto trapezoidal y se encuentra entre el límite entre la vena cava superior y la aurícula derecha. En ese límite se encuentra esa estructura trapezoidal atravesada por una enorme arteria que se llama arteria del nódulo sinusal. Esa arteria del nódulo sinusal, extremadamente importante, en el 60% de las instancias depende de la coronaria derecha y en el 40% depende de la circunfleja izquierda. Entonces, dependiendo de la circulación, un infarto en la coronaria derecha puede dar infarto en el nódulo sinusal y pérdida del ritmo sinusal. Vean ustedes qué interesante. Aquí es la más común. Este es right coronary artery, o sea, la arteria coronaria derecha. Tiene una porción proximal, una porción media y una porción distal. Así que ni bien nace, da la arteria del nódulo sinusal que en el 60% de las instancias irriga este nódulo trapezoidal que es el nódulo sinusal. Vean ustedes un cateterismo cardíaco que muestra esta variedad. Right coronary artery dando origen a la arteria del nódulo sinusal de Katie Flack. Vean ustedes aquí en el cateterismo, es la right coronary artery. En el 60% de los casos ocurre que es ramo de eso. ¿Ok? Ahora, en un porcentaje algo menor, en el 40%, esa arteriña pequeña, la arteria del nódulo sinusal, es ramo de la circunfleja izquierda. La circunfleja izquierda es ramo del tronco, left main coronary artery, y también este da la descendente anterior. ¿Ok? Entonces, el left circumflex, 40% de los casos, da irrigación al nódulo sinusal. Vean ustedes la célula P. Dentro del nódulo sinusal de Katie Flack existe unas células llamadas P, llamadas así por varios motivos. Primero, porque son células que no tienen glucógeno y por lo tanto no se tingen fácilmente, son pálidas. Y ellas son las células que comandan el corazón. Son las células marcapaso, y en inglés marcapaso se escribe con P, pacemaker. Y además, embriogénicamente, estas células P, localizadas dentro del nódulo sinusal, son células primitivas en su embriogénesis. Por lo tanto, hay razones de tres órdenes para llamar las células P de P: primitives, pales y pacemaker, o sea, marcapaso do corazón. Entonces, vean ustedes la característica del potencial de acción. El potencial de acción transmembrana no es muy negativo. La fase 0 es calcio dependiente. La fase 4 es extremadamente o marcadamente ascendente, es la que mayor ascenso tiene, y por lo tanto esta es la que da el comando cardíaco en el ritmo cardíaco, despolarización diastólica en fase 4 o automatismo, el cual en el adulto normal
es entre 60 y 100 por minutos, ¿ok? Pero la velocidad de conducción dentro de ella es extremadamente pobre, 2 a 5 milímetros por segundo, esa dentro del nódulo sinusal. Ya un poquillo hacia afuera, las transicionales, 7 a 11 milímetros. Entonces recuérdense que las células P son llamadas así porque son las células marcapaso. Aquí nos tenemos el potencial de acción del músculo auricular. Como pueden ver, la fase 0 es amplia y rápida y dependiente de sodio, con relativa velocidad, 800 milímetros por segundo la conducción en el músculo atrial. La fase 1 no se ve, es imperceptible. La fase 2 es muy corta, por lo tanto, tiene un periodo refractario extremadamente corto, y eso propicia la facilidad para fibrilación auricular. Tiene peculiaridades electrofisiológicas que permiten eso. Y la fase 4 es estable, por lo tanto son células no automáticas. Vean ustedes aquí el nódulo sinusal, el nódulo AB y los tres feixes, el haz anterior, medio y posterior. Del anterior sale el fascículo de Bachmann que activa el aurícula izquierda. Ok. Y aquí el nódulo AB. Vean ustedes, señores, que el nódulo AB tiene una porción superior llamada atrio nodal, arriba, una porción central de muy lenta conducción llamada N o nodal, y una porción inferior mucho más rápida en conducción, NH o nogiciana, 100, 20 y 800 milímetros por segundo de velocidad. Vean ustedes que el perfil es de célula lenta, la fase 0 calcio dependiente y no muy amplia, la fase 1 y 2 no visibles, la fase 4 es levemente ascendente, un poco menos que las células del nódulo sinusal, tiene un automatismo un poco menor. Si hay problema en el nódulo sinusal, el que asume el comando es el nódulo AB, porque tiene un mecanismo de fase 4, da orden de 40 a 50 por minuto. Ok, son células pequeñas de citoplasma pobre en glucógeno. Bueno, aquí está un His-Purkinje. El His-Purkinje tiene una fase 0 extremadamente amplia, sodio dependiente, rápida, de alta conducción, 5 metros por segundo. Una fase 1 con una prominente notch. Una fase 2 con plató marcado por entrada de calcio en fase 2. Un overshoot muy marcado de 30 milivoltios y la salida de potasio por los canales de potasio rápido y lento. Y vean ustedes que la fase 4 no es estable, pero es mucho menos íngreme en su ascenso. El potencial de acción es largo. Y aquí está un resumen de los principales canales que tienen las fibras de Purkinje. En la fase 4, en la parte inicial, tiene el canal IF, que se encuentra en el nódulo sinusal. Luego tenemos el canal de troca catiónica sodio-potasio con gasto energético, un canal de calcio T, entrada de calcio T, diferente del L, un canal de sodio rápido, el canal hito de salida de potasio, el hito 1, el hito 2, entrada de calcio, un canal intercambiador de sodio por calcio, Schenker Operating Channel, el canal de salida de potasio lento, rápido y ultra rápido que no se encuentra solamente en los atrios, y en la fase 4 ascendente, o sea, automática. Y aquí vamos a ver la correlación de un potencial de acción de fibra rápida con el electrocardiograma. Vean ustedes, el complejo QRS coincide con la fase 0. El punto J
que es el fin del QRS e inicio del ST, coincide con la fase 1. El segmento ST coincide con la fase 2. La onda T coincide con la fase 3. Y el último enigma del electrocardiograma inconstante, la onda U, coincide con la fase 4. ¿Ok? Aquí comparamos una fibra lenta y una fibra rápida. Claramente no hace falta discutir más. Está bien claro, lenta y rápida. Y ahora viene lo más importante de esta aula. Reparen los señores que aquí está un corte del espesor de la pared ventricular. Tiene 3 camadas: el epicardio, el midmiocardium y el endocardium. El epicardio es corto, 300 milisegundos, y tiene un profundo notch. El endocardio es corto, pero le falta notch. Y aquí lo importante: el midmiocardium tiene una duración más del doble de los otros, 800 milisegundos. Eso hace que no sea homogénea la repolarización, y ese fenómeno es el que propicia las arritmias en las enfermedades de los canales iónicos transmembranas, de todas ellas. En el próximo slide va a ser más claro lo que estoy diciendo. Vean ustedes. En azul, el epicardio termina mucho antes, en el ápice de la onda T. En verde, el midmiocardio, coincidente con el fin de la onda T. Y en rojo, el endocardio termina antes del fin de la onda T. O sea, la distancia entre el ápice de la T y el fin de la T se llama TPTE. Quiere decir TP, quiere decir pico de T, end o fin de T. Eso normalmente tiene que tener menos de 90 milisegundos. Si hay más de 92 o 94 milisegundos en el hombre y en la mujer, decimos que hay una dispersión de repolarización y hay una tendencia ritmogénica. Esto lo encontramos en todas las canalopatías, en el síndrome de Brugada, en el long QT, en el short QT, en la fibrilación ventricular idiopática, en el síndrome de repolarización precoz patológico y también en las enfermedades de conducción atrioventricular tipo Lenegre. Entonces aquí está explicado. El midmiocardio dura muchísimo más que el epi y el endo. Y hay una cosa importante: el midmiocardio y el epicardio tiene abundante hito, por eso que tiene notchet, pero aquí le falta el notchet en el endocardio. Eso es extremadamente importante. Aquí nos tenemos la célula especial, difícil histológicamente no la podemos descubrir, es la llamada célula M. La célula M es una célula que es como las no contráctiles, no automáticas. ¿Por qué? Porque la fase 4 es estable, no es ascendente, es como un miocardio común, pero diferentemente de las otras, se parece mucho al Purkinje porque tiene una fase 0 extremadamente amplia y rápida. Tiene una fase 1 con mucho notchet, una fase 2 longa, y el fin de esa célula es el fin de la onda T en el electrocardiograma. Y además, la fase 3 es muy sensible a los antiarrítmicos de la clase 3, amiodarona y sotalol. Y esto es debido a que esta célula normalmente tiene un canal de potasio lento, fraco, débil. Entonces, señores, resumiendo, el corazón en su electrofisiología tiene una fase 0,
condicionada por entrada de sodio en las fibras rápidas y por entrada de calcio en las fibras lentas. Es responsable por el complexo QRS en el ventrículo y por la onda P en los aurículos. La fase 1 es la repolarización rápida, coincide con el punto J del electro y depende del cierre del canal de sodio y abertura transitoria del canal hito o canal de potasio inicial. La fase 2, do homeoplató, coincide con el segmento ST del electrocardiograma y corresponde principalmente, a pesar de ser poliónica, a la entrada de calcio en fase 2. La fase 3 coincide con la onda T del electro y es causada por la salida de potasio lento, potasio rápido y en las aurículas potasio ultra rápido. Forma parte final de esta fase y existe en esa el llamado canal IK1 o canal background, importante en ciertas arritmias raras. Y finalmente la fase 4 coincide con la onda U inconstante, obedece a la troca catiónica sodio y potasio. Y en la fase inicial el canal IF. Este canal es muy importante porque hoy se han descrito nuevas drogas que bloquean este canal, evitando la taquicardia, y es independiente del autónomo, simpático, parasimpático. La ibravadine es una droga que bloquea este canal y es utilizada en la angina, disminuyendo la frecuencia cardíaca y en una enfermedad rara, arritmogénica, llamada taquicardia sinusal inapropiada, en donde hoy esta droga, la ibravadine, bloquea esta canal IF y con eso nosotros curamos esta desgracia de la taquicardia sinusal inapropiada. Y en la parte final de la fase 4 entra calcio a través de calcio T. Ahora un pequeño resumen de los canales do corazón. El canal de sodio, el más importante de todos, a través de la membrana lipoproteica. Es un canal que tiene una subunidad alfa central tetramérica con 4 canales o poros que permiten el pasaje de sodio y tiene canales accesorios beta 1 y beta 2 afuera en la membrana. Vean ustedes un canal de sodio, una parte principal alfa central que permite que el sodio pase a través de él, y canales accesorios beta 1 y beta 2 que tienen, hoy se sabe que tienen influencia y mutaciones en esos canales pueden dar también alteraciones de las canalopatías. Vean ustedes, ella puede estar abierta, cerrada o abierta. La apertura se procesa a través de una modificación de un poro de fenilalanina que ocluye la boca del poro. Esta se abre, se mueve para afuera, permitiendo la pasaje de sodio hacia adentro de la célula. El sodio entra rápidamente por el doble gradiente eléctrico y osmótico que lo llama. Aquí tenemos en la fase 0, la fibra rápida, la entrada de sodio. Por el canal entra el sodio y ocasiona rápida despolarización, el QRS. Aquí el punto J, la salida de potasio a través del canal transitorio de potasio, conocido como canalito, corresponde al punto J del electro. Y aquí, en la fase 2, hay una entrada enorme de calcio, fundamental para la contracción, el fenómeno contráctil del corazón, a través del sarcómero, formado por proteínas gruesas de actina y miosina, la miosina gruesa y actina fina, produciendo el mecanismo de la traslapación y destraslapación limitados por la línea Z.
Y en la fase 3, la salida de potasio correspondiente a la fase 3 pone el canal lento IKS, el canal rápido IKR y el ultra rápido exclusivo de las aurículas. Finalmente, la fase 4, ya lo hemos dicho, tiene una fase automática de células de calcio con una rampa ascendente muy marcada. Esa fase 4 depende de varios canales, del canal IF o canal marcapaso, es activado por la hiperpolarización y aumenta la frecuencia cardíaca, y es bloqueado por la ibravadina. También el canal Archi es otro canal que encontramos, y un canal calcio T en la parte final. Finalmente, las no automáticas tienen claramente una fase 4 estable, no automática. Esto lo encontramos en las células trabajadoras, atriales, las obrelas y ventriculares, y las células M, que son no automáticas. Muchísimas gracias por su atención, obrigado, y thank you very much for your attention. Escucho cualquier pregunta, vamos a ver. Pueden hacer preguntas. Obrigado por el elogio, Edgardo. Gracias, Nicolás. Gracias, Navarrete. Adail, usted es un amigo de corazón. Francisco, muchas gracias. Andresito, mi querido discípulo, excelente. Gracias. Muchas gracias. Raimundo, usted está dentro de mi ventrículo izquierdo. Barros, Barbosa, un gran amigo de Ceará. Es una alegría recibir esos elogios. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Ramiro. Quiero decir, amigos, que a quien se interese para profundizar, gracias Brombrila, gracias Corbalán, muchas gracias. Quiero decirles que quien quiera profundizar, yo tengo un estudio más aprofundado sobre esto, que quien lo quiera yo puedo dárselo vía email particularmente. La clase va a quedar para siempre, Francisco. Se publicará en el Doctor Neo para los otros. Muchas gracias. Es un gran estímulo. Gracias, López. Juanico, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio Peli. Le mandaré y profundizaremos sobre este tema. Se comunica conmigo por el email. El email fácilmente lo encuentra. Edgardo lo va a mandar para todo el mundo. El material será disponible para quien quiera. Gracias, Germán. La próxima clase está próxima, no más de un mes. El documento lo mandaré, Marigliano. Ahí está apareciendo el email, pero en minúsculo, por favor. riera@wall.com.br, sin punto al final. En las lentas se encuentra el canal IKS. No es que predominen. Cada uno tiene momentos dentro del potencial. El IKS comienza en la fase 2 y inicio de la fase 3. El IKR más tarde. Eso es muy importante porque mutaciones en esto dan el long y el short QT. Gracias, Juanico. Existen sí evidencias claras de 3 haces internodales, anterior, medio y posterior. Inclusive hay estudios histológicos mostrando que tienen célula de Purkinje. Eso hace que la velocidad de conducción entre los haces sea de 1 metro por segundo. Gracias, Reyes, Rosa Reyes. Un grande abrazo.
Tengo gran esperanza en la brevadina. La usé apenas una vez y tuvo éxito en una taquicardia sinusal inapropiada. Pero tengo ganas de usarla en la angina de pecho refractaria, como se usa más frecuentemente. Sí, los beta bloqueadores pueden ser usados, eso era lo clásico, pero la respuesta es pobre. Y a veces el paciente tiene asma. El documento será facilitado, Juanico. Gracias, Julián, me estimula su elogio. Ahí el doctor Neo está diciendo que le va a mandar para todos los inscriptos la presentación. Y creo que quedará en la internet, ¿no? Para siempre. Es lógico, sí. Es lógico pensar eso, Adail. Pero depende mucho. Por ejemplo, en las formas en donde no hay cardiopatía estructural, ni existe una razón extra, ahí eso tiene que ser demostrado, ¿eh? Por ejemplo, la llamada long atrial fibrillation. ¿Qué pasó aquí? Por favor, me parece que está un poco... Ok. Bueno, ha sido una alegría. Solón Navarrete. Existe otro canal, exactamente. Y sodio B. Es poco estudiado, hay pocas publicaciones sobre eso. Yo le voy a mandar sobre eso nuevas cosas. Esto ha sido apenas didáctico para entender el problema, pero yo tengo un resumen que yo he hecho que tiene 100 hojas sobre esto, en donde cada canal se analiza en profundidad. Esto ha merecido libros, estudiar los canales iónicos transmembrana en su estructura, etc. ¿Está claro, Navarrete? Bárbaro, se lo mandaré, ni bien me lo pida. Bueno. De nada, Francisco. Esto para mí es una alegría, poder mostrar y enseñar las pocas cosas que aprendí. Gracias, Edgardo. Tú eres muy importante para mí, Edgardo. Si yo muchas cosas hice, ha sido por tu intermedio siempre. Gracias, Oscar. Un gran abrazo. Parece que terminó, ¿eh? Perfecto. Muchísimas gracias. Andrés Campo, muchas gracias. Emilio, querido, muchas gracias. Doctor Neo, ustedes son especiales, jóvenes, inteligentes, que me dejan muy alegre ser sus socios, mis partners. Muchas gracias. Ya los tengo dentro de mi heart, dentro de mi ventrículo izquierdo. Gracias, querido. Voy a cerrar la cosa. ¿Está bom?
Vamos a tomar un Malbec si Dios quiere, Adail. Eso es fundamental, ¿eh? De Mendoza. Gracias, Adail. El vino tuyo fue divino. Ya me lo tomé rápido, ¿eh? Gracias. Gracias, Andresito. Te quiero mucho. Nos vemos en Córdoba, por favor. Estaré en Córdoba del 30 al 1. Quiero que seas un gran médico, Andrés. Gracias, doctor Neo. Encerramos.